Aplicación operativa. Hoy vamos a ver modelos de optimización de redes. Y en esta unidad, fundamentalmente vamos a ver objetivos, terminología de redes, vamos a ver el problema del árbol de expansión mínima, el algoritmo, específicamente el algoritmo de Kruskal, el problema de flujo máximo, allí veremos el algoritmo de Ford-Fulkerson, problemas de ruta más corta, algoritmo de Dijkstra, caminos mínimos, el algoritmo de Ford, vamos a ver métodos simples de redes, vamos a ver el problema del flujo de costo mínimo y, por supuesto, los ejemplos y en la práctica van a desarrollar la guía de trabajo práctico del tema. Bueno, el objetivo es conocer los conceptos de redes y sus propiedades, aplicar el algoritmo de Dijkstra en redes para obtener la ruta más corta desde un nodo de inicio a un nodo destino, reafirmar conocimiento del problema del flujo máximo entre un nodo fuente y un nodo destino, los que están enlazados a través de una red con arcos con capacidad finita, también reconocer las propiedades del problema de flujo de costo mínimo, aplicar el algoritmo Kruskal para unir todos los nodos de una red tal que minimice la suma de las longitudes de los ramales escogidos, sin incluir ciclos en la solución del problema. Específicamente, de la teoría de redes haremos algunos comentarios, pero refiriéndonos a la modelación de redes, diremos que esta permite la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados para tal fin, conocidos como algoritmos de optimización de redes. Dentro de los problemas más comúnmente resueltos mediante la modelación de redes se encuentran los modelos de transporte, transbordo, modelos de actividades para proyectos como son la metodología PERT y el CPM. Una terminología básica, diremos que con referencia a gráfica, ella es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por líneas llamadas ramales o arcos. Una red es una gráfica que presenta algún tipo de flujo en sus ramales. Por ejemplo, una gráfica cuyo flujo en sus ramales sea la electricidad es una red eléctrica. En las redes se usa una simbología específica para denotar su tamaño y elementos que la constituyen. Dicha notación es el par ordenado NA, donde N representa el número de nodos que contiene la red y A representa el número de arcos o ramales. También nos referiremos a cadena, cuando corresponde a una serie de elementos ramales que van de un nodo a otro. En el siguiente caso se resalta una cadena que va desde el nodo 1 hasta el nodo 7 y se compone por los elementos 1, 4, 7. Ruta o camino. Una ruta corresponde a los nodos que constituyen una cadena. En el siguiente caso es 1, 4, 7. Un camino es simple cuando solo pasa una vez por cada arco. Un camino es hamiltoniano cuando, además de ser simple, pasa exactamente una sola vez por todos los nodos del grafo. Llamamos camino euleriano al camino que recorre todas las aristas de un grafo una sola vez, pero que puede pasar por un mismo vértice varias veces. Ciclo corresponde a la cadena que une un nodo consigo mismo. En el siguiente ejemplo, el ciclo está compuesto por la cadena 4,2, 2,5, 5,7 y 7,4. Ahí lo vemos en color verde, donde tenemos el nodo 4 como inicio y fin de ese ciclo. Ramal orientado es aquel que tiene un sentido determinado, es decir, que posee un nodo fuente y un nodo destino. Una gráfica orientada
es aquella en la cual todos sus ramales se encuentran orientados. Aquí vemos el sentido de las flechas que definen los arcos, dándonos una noción del sentido del flujo. Árbol es una gráfica en la cual no existen ciclos. Árbol de expansión es aquel árbol que enlaza todos los nodos de la red. De igual manera, no permite la existencia de ciclos. Grafos conexos. En teoría de grafo, un grafo conexo o conectado es un grafo en que todos sus vértices están conectados por un camino, si el grafo es no dirigido, o por un semicamino, si el grafo es dirigido. Un grafo que no es conexo se denomina grafo disconexo o inconexo. Bueno, dos ejemplos de grafo conexo y de grafo no conexo. Nodo fuente es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia afuera, y nodo destino es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia él. Fíjense, aquí tenemos el nodo fuente donde todos los ramales se encuentran orientados hacia afuera del nodo fuente, en este caso el nodo 1. Y el nodo destino, en este caso el nodo 7, veamos que todos sus ramales se encuentran orientados hacia él. 5, 7, 4, 7 y 6, 7. Bien, veamos ahora problemas de recorrido mínimo. Veamos el árbol de expansión mínima y específicamente el algoritmo de Kruskal. Un problema de recorrido mínimo involucra a un conjunto de nodos y a un conjunto de ramas propuestas, ninguna de las cuales es orientada. Cada rama propuesta tiene un costo no negativo asociado a ella. El objetivo es construir una red conexa que contenga a todos los nodos y que sea tal que la suma de los costos asociados con las ramas realmente empleadas sea mínimo. Debe suponerse que hay suficientes ramas propuestas para asegurar la existencia de una solución. No es difícil ver que en un problema de recorrido mínimo se resuelve siempre mediante un árbol. Si dos nodos en una red conexa están unidos mediante dos rutas, una de estas rutas debe contener una rama cuya eliminación no desconecte a la red. El eliminar la rama puede solamente abatir el costo total. Entonces, la metodología nos dice que primero se selecciona de manera arbitraria cualquier nodo y se conecta. Es decir, se pone una ligadura al nodo más cercano. En este caso, si una cuestión de costo sería el de menor costo. Segundo, se identifica el nodo no conectado más cercano, es decir, de menor costo, a un nodo conectado. Y se conectan estos dos nodos, es decir, se agrega una ligadura entre ellos. Este paso se repite hasta que se hayan conectado todos los nodos. Los empates para el nodo más cercano distinto o para el nodo no cercano más cercano se puede romper en forma arbitraria y el algoritmo todavía debe llevar a una solución óptima. No obstante, estos empates son señal de que pueden existir, pero no necesariamente, soluciones óptimas múltiples. Todas estas soluciones se pueden identificar si se buscan las demás formas de romper los empates hasta el final. Entonces, haciendo una interpretación matemática de lo que dijimos, vamos a suponer que tenemos un conjunto de nodos de la red, le vamos a llamar n, y ese conjunto está constituido por n nodos. Vamos a llamar a C sub k a un conjunto de nodos que se han enlazado de forma permanente en la iteración k, es decir, esto es C sub k, nos representa un conjunto de nodos que ya están enlazados en forma permanente en una determinada iteración. Y C sub k, asteriscos, conjunto de nodos que hacen falta por enlazar de forma permanente. Entonces, en el paso 0,
que es la conceptualización del algoritmo, lo que hay que hacer allí es definir los conjuntos C sub 0 y C sub 0 asteriscos. El conjunto C sub 0 va a estar vacío y el otro conjunto de los nodos no conectados va a tener n elementos. Es decir, que antes del paso 1 no se han enlazado en forma permanente nodo alguno, por eso el primer conjunto está vacío, y por ende el conjunto que representa los nodos que hacen falta por enlazarse de forma permanente es igual a la cantidad de nodos que existen en la red. Es decir, si tenemos inicialmente n nodos, ahí van a estar los n nodos no enlazados aún. Bueno, en el primer paso se debe de escoger de manera arbitraria un nodo en el conjunto C sub 0, llamado I, el cual será el primer nodo permanente. A continuación se debe de actualizar el conjunto de los nodos permanentes y bueno, y ahí va a aparecer el nombre de ese primer nodo. ¿Qué significa? Que al tiempo en que el conjunto C1 gana el elemento I, el conjunto complemento pierde el elemento I, por ende ahora será igual a n menos el conjunto I, es decir, la cantidad total de nodos de nuestra red menos los nodos que estén ya conectados permanentemente. Además, se debe actualizar el subíndice de los conjuntos K, el cual ahora será igual a 2. Estamos hablando de la segunda iteración. En este paso, vamos a describir de qué consiste un paso general K. Se debe seleccionar el nodo J del conjunto C sub K-1, el cual tenga el arco o ramal con menor longitud con uno de los nodos que se encuentran en el conjunto de nodos de enlace permanente. K-1 es el subíndice que indica que se está haciendo referencia al conjunto de la iteración inmediatamente anterior. Una vez seleccionado, se debe de enlazar de forma permanente, lo cual representa que pasa a formar parte del conjunto de enlaces permanentes y deja de formar parte del conjunto que todavía se debe conectar para lograr la expansión. Al actualizar el algoritmo, en este paso, los conjuntos deben de quedar de la siguiente forma. El conjunto C sub K va a ser igual al conjunto anterior más el nodo que se incorpore en forma permanente, mientras el conjunto restante va a ser igual a la situación anterior menos ese conjunto que fue enlazado actualmente. El paso general, que define K, que al mismo tiempo representa a las iteraciones, debe de ejecutarse toda vez que el conjunto C sub K no sea vacío. Cuando este conjunto sea igual a vacío, se tendrá el árbol de expansión mínima. En entendimiento del algoritmo desde el punto de vista algebraico no es quizá el más simple. Sin embargo, mediante el ejemplo gráfico se verá que es un algoritmo muy sencillo de elaborar. Entonces, llevemos adelante la resolución de un problema a través del algoritmo de Kruskal. Y el ejemplo nos hace referencia a una ciudad que cuenta con un nuevo plan de viviendas que contará con la organización de 7 proyectos habitacionales que se ubicarán a las afueras de la ciudad. Dado que el terreno en el que se construirá no se encuentra dentro de las zonas urbanizadas de la ciudad, la red actual no cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de servicios en materia de suministro de agua. Cada uno de los proyectos de vivienda inició la construcción de un nodo, el cual cuenta con las conexiones de las unidades de vivienda propias de cada proyecto. Es decir, cada proyecto de vivienda está representado por un nodo y a partir de ahí se efectúa el servicio a todo el sector de vivienda de ese proyecto. Cada nodo solo necesita estar conectado
con un ducto de enlace al acueducto principal para contar con su suministro. El municipio, al ver la situación del plan parcial, debe realizar las obras correspondientes a la construcción de ese ducto de enlace de todos los nodos del plan con el acueducto principal. Llamémosle, digamos que ese acueducto principal se llama Meléndez. Entonces, tenemos distintos proyectos, cada proyecto tiene su enlace a un enlace que lo vincula con un acueducto principal. La construcción del ducto de enlace implica obras de excavación, mano de obra y de instalación de cañería, por lo cual optimizar su longitud total es fundamental. Las distancias existentes, dadas en kilómetros, correspondientes a las rutas factibles capaces de enlazar los nodos del plan parcial, se presentan a continuación. Además, la capacidad de bombeo del acueducto principal es más que suficiente para satisfacer las necesidades de presión que necesita el ducto de enlace. Entonces, así tenemos representado en el esquema nodos, como son el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 7 nodos. Es un nodo de conexión al proyecto habitacional. En este caso, por ejemplo, el proyecto habitacional 6 prevé el suministro de agua potable a todas las viviendas que lo componen. Ese nodo, igual que los otros, tienen que obtener el agua de un acueducto principal. Entonces, evidentemente, hay que construir conductos de enlace de tal manera que vinculen a todos los nodos, es decir, todos los proyectos habitacionales para el suministro del agua potable. Entonces, es decir, el objetivo es, aquí tenemos, si bien tenemos todas las rutas posibles para vincular el acueducto principal a cada uno de los nodos o a todos los nodos, fíjense que aquí tenemos hay la posibilidad de vincularlo el acueducto principal a través de entre el 1 y el 4, o el 1 y el 2, el 1 y el 3. También tenemos vinculaciones entre el 4 y el 3, el 2 y el 5, el 2 y el 4, el 2 y el 8, el 3 y el 6, el 3 y el 8, el 5 y el 7, y etcétera, etcétera. Ahí están detallados todos las posibles proyectos de este ducto de enlace. Y además tenemos identificado la distancia que hay entre los nodos. Entonces, bueno, la idea es construir un acueducto de enlace que vincule a todos los nodos a partir del acueducto principal, de tal manera que el costo de transporte, el costo de ese ducto de enlace que vincule a todos los nodos, sea mínimo. Entonces, el municipio, supongamos que el municipio le contacta a usted para que mediante su conocimiento de teoría de redes construya una red de expansión que minimice la longitud total de cañería y que enlace todos los nodos del plan parcial de vivienda. Entonces, el primer paso, en él se definen los conjuntos iniciales, y si inicialmente no tenemos ningún nodo considerado, sí tenemos el nodo de todos los nodos
que aún no forman, no están enlazados en forma permanente, tenemos los 8 nodos, desde el nodo principal, pasando por los nodos de todos los enlaces de cada uno de los proyectos habitacionales. Todos estos 8 nodos son nodos pendientes por enlazar de manera permanente en la iteración indicada en el subíndice. En este caso, para la iteración 0, evidentemente no hay ninguno enlazado. Todos están por enlazarse. No hay ninguno por enlazar. Es decir, C sub 0 es el conjunto vacío. Ahí no tenemos ningún nombre de un nodo ya enlazado permanentemente. Bueno, el paso siguiente es definir de manera arbitraria el primer nodo permanente del conjunto C sub 0. En este caso, escogeremos el nodo 1, puede ser cualquier otro nodo, que algebraicamente se representa con la letra I y se procede a actualizar los conjuntos iniciales. Por ende, C sub 1 ahora va a tener ese conjunto que va a tener el elemento de nombre I, que en este caso es el nombre de nuestro primer nodo, y en el otro conjunto van a quedar todos los nodos que teníamos menos el I, en este caso I es el 1. Entonces va a aparecer los nodos del 2 al 8, es decir, tenemos enlazado en forma permanente el nodo 1 y aún no enlazado en forma permanente tenemos 7 nodos restantes. El paso siguiente, ahí tenemos que seleccionar el nodo J, un nodo J, de ese conjunto que todavía no están enlazados en forma permanente. El paso anterior, que son el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el cual presenta el arco con mayor longitud y dice que se encuentra enlazado con uno de los nodos de enlaces permanentes del conjunto C sub K-1, en el cual ahora solo se encuentra el nodo 1. Es decir, que se debe encontrar un nodo que tenga el arco de menor longitud enlazado al nodo 1. Entonces, si aquí tenemos nuestra red, vemos que en el estado 1 tenemos el nodo 1 enlazado permanentemente y los n menos el nodo 1 son los que faltan enlazar, que están delimitadas en las dos variedades grises. Los arcos o ramales de color naranja representan los arcos que enlazan el conjunto C sub K-1. Es decir, del conjunto del paso 1 encontraremos que K en este paso es igual a 2. Por ende, el K-1 es igual a el paso anterior, a la situación del conjunto en el paso anterior, con los nodos de enlace permanente del conjunto C sub K-1, en el cual ahora solo se encuentra el nodo 1, por ende ahora solo falta escoger el de menor longitud, que en este caso es el arco cuya longitud es 2, que enlaza de forma permanente ahora al nodo 2. Entonces, aquí tenemos un conjunto, el C sub 1, y aquí tenemos el complemento de C sub 1. Entonces, del conjunto C sub 1, que tenemos el nodo 1, vemos o conectamos a través de los arcos existentes nuestro nodo 1 con los nodos que corresponden. En este caso puede ser con 4, el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 1 no se enlaza con ningún otro nodo de forma directa. Entonces, ahí vemos cuál es tiene menor distancia o menor costo. En este caso es el nodo 2. Entonces vamos a vincular el nodo 1 con el nodo 2. Es decir, va a quedar vinculado
el conjunto de los nodos seleccionados permanentemente con un nodo del conjunto de los nodos aún no seleccionados. Así, entonces, al actualizar los conjuntos, nuestro conjunto de nodos enlazados ya tiene dos elementos, el 1 y el 2, y el complemento todavía restan los nodos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, el paso siguiente es actualizar K, ya que se proceda a efectuar la siguiente iteración. Ahora se selecciona un nuevo nodo que representa el enlace de menor longitud con los nodos que se encuentran en el conjunto C2. Fíjense que ahora ya teníamos enlazado el nodo 1 y 2. Vemos cómo se vincula este conjunto de nodo enlazado con el otro conjunto complemento, es decir, del nodo no enlazado, de forma más cercana. Si distancia tendrá la menor distancia, si el costo el menor costo. Entonces vemos aquí cualquiera de estos dos nodos, vemos la posibilidad que tiene de enlazarse. El nodo 1 puede enlazarse con el 4 y con el 3. Y el nodo 2 puede conectarse con el 4, el 5 y el 8. Entonces, el de menor costo, vemos aquí 4, 6, 4, 4. Bueno, el más cercano es el que vale 4. Y bueno, tenemos soluciones alternativas, la 1, 3, la 2, 4 o la 2, 8. Bueno, elegimos una arbitrariamente, los 2, 4. Entonces, fíjense ahora cómo el nodo 4 pasó a formar parte del conjunto de nodos enlazados permanentemente. Y bueno, va a quedar por enlazar los nodos 3, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahora vemos cuál es la distancia o el nodo más cercano de los correspondientes a los nodos enlazados permanentemente con alguno de los nodos de conjunto complemento. Así el 1 se puede enlazar con el 3, el 4 se puede enlazar con el 3, con el 5 y con el 6, el 2 con el 5 y el 8. Y si ya los nodos, hay nodos como el 2 y en este caso el 4, que ya están enlazados y aparecen sus, sus, sus arcos en línea de trazo. Bueno, de todos ellos, fíjense, todo lo que está en naranja es susceptible de vincular, de conectar los dos conjuntos. Aquí aparece el 1, 3 con 4 unidades, el 4, 3 con 9, el 4, 6 con 4, el 2 con 8, 4 y el 4 con 5, 3, siendo 3 el más cercano, evidentemente. Entonces, ahora el nodo 5 va a integrar los nodos que están enlazados permanentemente. Bueno, y va a quedar el complemento con todos los nodos no enlazados que son el 3, el 6, el 7 y el 8. Esta es la situación que tenemos hasta el momento. Bueno,
y procedemos de igual manera. Vemos de qué forma podemos hacer el enlace. Entonces, cualquier nodo de los nodos ya enlazados permanentemente, lo vinculamos, vemos con qué nodo del conjunto complemento lo podemos enlazar, y noten también que ya en línea de trazo va apareciendo el árbol de expansión mínima. En este caso, lo que vincula el nodo 1 con el 2, el 2 con el 4 y recientemente el 4 con el 5. Y vamos obteniendo ya cuáles son esas distancias mínimas de vinculación. Bueno, hacemos lo propio a todos los nodos del conjunto de nodos ya enlazados permanentemente. Vemos cómo lo podemos vincular, o siendo los más cercanos, al conjunto o a alguno de los nodos del conjunto complemento. Y bueno, vemos entre el 5 y 7 se puede vincular, entre el 5 y 6, entre el 2 y el 8, entre el 4 y el 3, el 1 y el 3, es decir, aparecen en color naranja los posibles candidatos. Bueno, y ahí vemos que está más cercano, es el 5,2, que tiene una distancia de 2 o un costo de 2 unidades monetarias. Y en este sentido, entonces, el nodo 7 va a pasar en esta iteración a formar parte de los nodos permanentemente enlazados y se va a ir reduciendo en un nodo, quedando solamente el nodo complemento, el 3, el 6 y el 8. Bueno, esta situación que tenemos hasta el momento es la siguiente. En la iteración 5, los nodos permanentemente enlazados son el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7. Fíjense cómo ya vamos teniendo el enlace entre esos nodos. Estamos llevando adelante la expansión. Y todavía faltan enlazar de forma permanente el 3, 6 y 8. Aquí están definidos los conjuntos. Y bueno, del análisis, como lo venimos haciendo, vemos que cualquiera de los nodos del conjunto de nodos permanentemente enlazados se pueden vincular, en este caso el nodo 1 con el 3, el 4 con el 3, el 2 con el 8, el 5 con el 6. De todo ello analizamos la distancia, que tenemos 4, 9, 4, 4 y 4, y 3. Y bueno, en este caso el valor 3 es el menor. Evidentemente el 6 es un nodo que ya lo vamos a enlazar. Vamos a ir en la iteración siguiente, va a aparecer línea de trazos el arco 7, 6, y van a quedar solamente en el conjunto complemento los nodos 3 y 8. Esta situación hasta el momento es la siguiente. Fíjense cómo el árbol de expansión se va llevando adelante. Y bueno, y el mismo criterio, aquí tenemos para vincular cualquier nodo del nodo de nodos permanentemente enlazados con algún nodo del conjunto complemento. En este caso puede ser el 1,3, el 4,3, el 6,3 o el 6,8. Ahí tenemos las distancias, 4, 9, 5, 4 y 5. El menor valor es 4. Tenemos posibilidades alternativas. El 2,8 o el 1,3. Elegimos arbitrariamente el 1,4. Y bueno, y ya
tenemos el siguiente estado de situación. Procedemos de la misma manera. Fíjense que la distancia se acá en un solo nodo. Los posibles enlaces son el 3 del 8, el 2 del 8 y el 6 del 8. La distancia mínima la representa el 3, 8. Y así enlazamos en forma permanente al nodo 8. Y en este caso el conjunto queda de la siguiente manera: el conjunto de nodos totalmente enlazados permanentemente está completo, digamos, tanto los nodos ahí, y el nodo complemento es vacío, quiere decir que se ha llegado al final del algoritmo, es decir, que tenemos el árbol de expansión mínima. Y podemos ya decir que este acueducto de vinculación tiene que tener la siguiente forma, es decir, va a vincular a todos los nodos de la red a través del ramal 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 6 y 1, 3 y 3, 8. Si sumamos la distancia que hay entre ellos, vamos a obtener lo que se nos estaba pidiendo, que era el recorrido mínimo para enlazar todos los nodos de esta red a través de nuestro algoritmo. Bien, veamos a continuación un problema de flujo máximo y resuelto a través del algoritmo de Ford-Fulkerson. Bueno, el objetivo es desarrollar un programa de embarque que maximice la cantidad de cualquier artículo o información que podemos transportar desde un origen hasta un destino. Al punto de origen se le denomina fuente. Al punto final se denomina destino. Existen varias vías de embarque que unen a la fuente con el destino, directamente o pasando por lugares intermedios denominados empalmes. Se considera que no es posible almacenar material en los empalmes, es decir, que cualquier material que llega a un empalme es embarcado inmediatamente a otro sitio. La fuente, el destino y los empalmes se representan mediante nodos. Las ramas representan los conductos a través de los cuales se transportan materiales. Asociado a cada nodo n y a cada rama nm que salga de n, hay un número no negativo o capacidad que representa la cantidad máxima de material que puede embarcarse desde n a través de nm. Algunas aplicaciones de este algoritmo es para maximizar el flujo a través de la red de distribución de una compañía desde su fábrica hasta sus clientes, maximizar el flujo a través de la red de suministro de una compañía de proveedores a la fábrica, maximizar el flujo de agua a través de un sistema de acueductos, maximizar el flujo de vehículos por una red de transporte, maximizar el flujo de petróleo por tuberías. Esas son algunas aplicaciones que nos dan idea de qué se puede lograr con el algoritmo. El problema del flujo máximo lo conocemos gracias a Lester Ford Jr. Al continuar los pasos de su padre Ford, también hizo una enorme contribución al campo de la matemática. Su trabajo con Ray Fulkerson ha puesto la base de casi toda la investigación en flujo de grafos. El artículo de Ford y de Fulkerson en el 56
con el problema de flujo máximo, estableció el famoso teorema de flujo máximo mínimo corte. Bueno, fíjense que Ford nació en el 27 y murió en el 2017, y Fulkerson nació en el 24 y murió en el 76. Bueno, el flujo máximo de la fuente al destino en una red se obtiene mediante la programación lineal o con el método de Ford-Fulkerson. Los pasos a seguir son los siguientes. Primer paso, elegir una ruta arbitraria en sentido positivo. Es decir, una ruta desde la fuente al destino. Segundo paso, en dicha ruta escoger aquel ramal de menor flujo en ese sentido y transportar por esa ruta la cantidad escogida. Tercer paso es hacer esto repetitivamente hasta que no sea posible encontrar una ruta con capacidad de flujo. Veamos un ejemplo. La figura es una red que tiene A como fuente y AD como destino. Y en este caso, a B y C como empares. Cerca de los extremos de cada rama se indican las capacidades de flujo en ambas direcciones. Fíjense que aquí nos está diciendo que el flujo en la dirección AD, fíjense que acá en la base hay un valor 8 y acá en el extremo hay un valor 0. Esto indica que en el sentido AD se puede transportar 8 unidades. Y en sentido inverso, de D hacia A, se pueden transportar 0 unidades. Entonces, nos está direccionando el flujo desde A a D. Así podemos ver que en el sentido AB el flujo es de 10, de B a D es 4 y de D a B es 4. Tiene flujo en los dos sentidos. De B a C 5, de C a B 5, de C a D 10 y de D a C 0. De C a A 0. Entonces, eso es lo que nos está diciendo cuál es en correlación al movimiento del flujo en este ejemplo. Entonces, gráficamente podemos ver que pueden embarcarse 10 unidades de A a B. Ahí lo vemos en azul. Por ese ramal AB. También podemos ver que en sentido inverso de B a A solo pueden embarcarse 0 unidades. Y en este sentido, como con este que estamos definiendo el sentido del flujo. En este caso el sentido del flujo es de A hacia B. Vemos también en el ramal BC o CB que los flujos a lo largo de BC pueden moverse en ambas direcciones, con una capacidad de 5 unidades en ambos sentidos, ya sea de B a C o de C a B. Y el sentido del flujo está denotado por el sentido de la flecha, en ambos sentidos. Consideremos la situación cuando se enlazan un nodo fuente y un nodo destino a través de una red de ramas o arcos de capacidad finita. La red es unidireccional en el sentido que el flujo comienza en el nodo fuente y llega al nodo destino. Una rama IJ puede tener dos capacidades distintas, dependiendo de si el flujo es de I a J o bien de J a I. Por ejemplo, si la red trata el flujo de tránsito en las calles de una ciudad, una calle de un solo sentido tendrá una capacidad positiva en una dirección y una capacidad cero en la otra.
Por otra parte, una calle de dos sentidos puede tener capacidades diferentes en las direcciones opuestas, si ambas direcciones no incluyen el mismo número de carriles de circulación. Entonces, veamos cómo se obtiene el flujo máximo mediante este algoritmo. Entonces, el paso 1, lo que tenemos que hacer es encontrar una ruta que permita el flujo positivo de material de la fuente al destino. Si no existe alguna, continúese en el paso 5. El paso 2, determínese el flujo máximo que puede embarcarse a lo largo de esta ruta y denótese con el nombre K. El paso 3, hay que disminuir la capacidad directa, es decir, la capacidad en la dirección del flujo de las K unidades de cada rama en esta ruta en K unidades. Tiene que aumentarse la capacidad en sentido inverso en K unidades y hay que agregar K unidades a la cantidad enviada al destino. Así que hay que disminuir la cantidad directa en cada rama de esta ruta en K unidades, hay que aumentar la capacidad en sentido inverso y hay que agregarse K unidades en la cantidad enviada al destino. El cuarto paso nos dice que hay que continuar con el paso 1 y el paso 5, el flujo máximo de la cantidad total de material entregada en el destino. El programa óptimo de embarque se determina comparando la red original con la red final. Cualquier reducción en capacidad significa un embarque. Vamos a hacer la determinación de una ruta del flujo positivo en nuestro ejemplo. El aspecto difícil del algoritmo de flujo máximo es el paso 1, la identificación de una ruta de la fuente al destino que tenga una capacidad de flujo positiva. Para descubrir tal ruta, conéctense primero a la fuente todos los nodos que pueden ser alcanzados por una sola rama y que tengan capacidad de flujo positiva, es decir, dirección saliendo de la fuente. Conéctense estos nodos a todos los nuevos nodos que puedan ser alcanzados por ramas únicas que tengan capacidades positivas de avance y continúese este proceso hasta que o se haya llegado al destino, es decir, se ha identificado la ruta apropiada, o no puedan alcanzarse nuevos nodos a partir de la ya existente y no se haya alcanzado el destino, en cuyo caso no existe ruta apropiada. ¿Qué es esto? Veámoslo en el ejemplo. El ejemplo nos pide calcular el flujo máximo en la red de la figura. Fíjense que en la red de la figura tenemos una fuente, un destino, tenemos los ramales, nuestros arcos, la capacidad de flujo en ambos sentidos, y entonces tenemos que encontrar el flujo máximo de material que puede ser enviado de la fuente A al destino D a través de la red que se muestra en la figura. Es decir, tenemos que encontrar o identificar una ruta de la fuente al destino que tenga una capacidad de flujo positivo. Bueno, veamos este arco de A a D. Fíjense que esta ruta de A a D puede permitir llevar de la fuente al destino 8 unidades. Entonces, esta es una ruta de ese tipo. Entonces, embarcando esta cantidad, se envían 8 unidades de A a D. Y lo denotamos, este valor de 8 unidades, nuestro valor K. Y lo denotamos aquí, como que hemos embarcado 8 unidades. Pero lo que hay que hacer es disminuir en 8 unidades la cantidad de D a A.
Entonces, el esquema actual nuestro va a quedar que de A a D ya no puede transportar y se puede transportar de D hacia A. La red resultante, fíjense que es de la fuente, yo he traído 8 unidades y en destino se ha aumentado la capacidad o se ha transportado 8 unidades hasta el momento. Bien, otra ruta de la fuente al destino que puede permitir el flujo positivo es la A, C, CB y BD en azul. Lo que tenemos que hacer es verificar la capacidad máxima de material que puede ser enviado a lo largo de esta ruta. Entonces tenemos que ver que en este tramo AC se puede transportar 7, de C a B 5 y de B a D 4. Quiere decir que lo máximo que se puede transportar es el menor de las cantidades que aparecen en esa ruta, que es 4. Entonces sí podemos trasladar desde A a D por ACBD 4 unidades. Ya teníamos 8, entonces más 4 ya llevamos trasladando 12 unidades. Y hay que actualizar los valores disminuyendo en 4 unidades las capacidades de AC. Así que antes teníamos aquí 7 unidades, ahora la disminuimos una cantidad K, que es 4. Y a la capacidad de CA le aumentamos en 4. Y la capacidad de CAB la disminuimos en 4, nos queda en 1. Y de B a C lo aumentamos en 4, nos queda en 9. Y de B a D disminuimos en 4, nos queda en 0. Y de D a B lo aumentamos en 4, nos queda en 8. Bueno, entonces, fíjense que el estado de situación es que ya hemos trasladado desde la fuente 12 unidades y ya han llegado al destino 12 unidades. Y este es el estado de situación que tenemos hoy, ahora en este momento, en nuestra red. Bueno, y ahora vamos a buscar otra ruta. La ruta ACCD en verde, fíjense que también permite llevar de A a D. Lo que tenemos que hacer es explorar todas las rutas, ¿no? Bueno, todas las otras. De allí analizamos cuál es la cantidad máxima que podemos transportar en la ruta, es decir, que es el mínimo posible de cada uno de los tramos. Entre 3 y 10, el mínimo es 3, quiere decir que vamos a poder transportar 3 unidades. Bueno, entonces a las 12 ya teníamos, le vamos a sumar 3 unidades, 15. A las 12 que habíamos suministrado de la fuente, ahora le vamos a sumar 6 más, nos quedan de la fuente se han erogado 15 unidades. Y hay que disminuir en cada unidad, que en este caso es 3, los valores en el origen. Acá tenemos 3, acá es 0. Acá en el destino hay que sumarlo. Acá tenemos 4, valor 7. Acá tenemos 10, menos 3, 7. Y acá tenemos 0, más 3, 3. Bueno, esa es la situación en esta iteración. Vamos a buscar otra ruta. Aquí tenemos la ruta ABBCCD en rojo. En ella tomamos la capacidad mínima que tenemos, acá es 10, 9 y aquí 7. La capacidad mínima 7, quiere decir que ahora vamos a poder transportar desde A a D 7 unidades. Teníamos
15, ahora tenemos 22. Quiere decir que en el destino vamos a tener 15 más 7, 22. Y bueno, y actualizamos cuáles son las capacidades remanentes que quedan. Aquí teníamos 10, hay que restarle 7, nos quedan 3. Acá había 0, le sumamos 7. Acá tenemos 9 en el origen, le restamos 7. Y en el extremo sumamos 7, nos queda 8. Aquí teníamos 7, menos 7 es 0, y 3 más 7, 10. Bueno, y el estado de situación que tenemos. Es decir, fíjense que esta situación ahora es de A a D, no podemos transportar nada. De A y no podemos transportar nada porque acá ese tramo tiene capacidad 0. De A a C no podemos transportar nada. Bien, entonces, como vemos, ya no hay ninguna otra ruta de la fuente al destino. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. Es decir, no hay posibilidad en este tramo, ni en este, ni en este, ni en este, hacer transporte alguna porque tiene capacidad 0. Ya no hay ninguna otra ruta que nos permite hacer lo que veníamos haciendo, transportar un flujo positivo. Por lo tanto, la cantidad máxima de material que puede enviarse de A a D es de 22 unidades. Para determinar el programa óptimo de embarque, se compara la figura D con la A, es decir, la inicial con la final, y se anotan las siguientes reducciones en capacidad. Fíjense que de la ruta A a B, de A a B, acá tenemos 10 y acá tenemos de A a B, tenemos 3. Aquí quiere decir que se han transportado 7 unidades de A a B. De A a D, aquí vemos que tenemos 8 unidades y ya tenemos 0 unidades. Quiere decir que se han transportado 8 unidades en este tramo. De A a C tenemos 7, ahora tenemos 0, se han transportado 7 unidades de AC. En ese tramo, en el tramo BD, se están transportando 4 unidades, circulando 4 unidades. En el tramo BC tenemos 5, el estado final es 2, que se está ahí transportándose 3 unidades. Y en el tramo C a D tenemos 10, ahora es 0, se están transportando 10 unidades de C a D. Bueno, ahí tenemos entonces las capacidades o el tránsito que tenemos en cada uno de los arcos. Estas reducciones, consideradas como embarque, constituyen el programa óptimo de embarque. Y además, con ese flujo en la red, tenemos asegurado de transportar del origen o de la fuente al destino 22 unidades. Bien, veamos ahora otro algoritmo, el algoritmo de Dijkstra, para calcular la distancia mínima entre dos puntos de un grafo. Dijkstra nació en Alemania, padre era químico y su madre matemática, es uno de los padres de la informática. Este físico teórico realizó contribuciones fundamentales al campo de la informática actual. Los semáforos, el algoritmo del banquero o la notación polaca inversa. En el 56 Dijkstra anunció su algoritmo. Este algoritmo de Dijkstra es una de las contribuciones de Dijkstra que más se ha popularizado en los últimos tiempos gracias al uso de los GPS. El algoritmo de Dijkstra se aplica sobre un grafo ponderado y calcula la distancia desde un vértice inicial al resto de vértices del grafo.
Los GPS tratan el mapa de carreteras como un grafo ponderado, cuyos pesos son o bien la distancia o el tiempo, y utilizan este algoritmo para calcular el camino más corto entre dos puntos. ¿De qué consiste el algoritmo de Dijkstra? Este procedimiento va a calcular la distancia mínima entre dos puntos de un grafo. En algunas ocasiones particulares, puede dar la distancia mínima de un nodo al resto de los nodos de la red. Primeramente definimos dos conjuntos. El conjunto B, que nos da el valor de la distancia mínima entre el nodo origen y el nodo que se tiene en cuenta, y el conjunto M, conjunto de nodos elegidos. Y también le vamos a definir una variable P que será igual al último nodo elegido. Entonces hay una etapa de inicialización. Ella consiste primero en identificar el nodo inicial. Segundo, marcar el nodo inicial con la etiqueta permanente 0. Ahí identificamos todos los nodos. Aquí vamos a poner la etiqueta permanente. En este caso el primer nodo tiene etiqueta permanente 0. Después ponemos a cada nodo i conectado al nodo inicial mediante un solo arco una etiqueta de temporal igual a la longitud del arco que une el nodo inicial y el nodo i. El resto de los nodos, menos por supuesto el nodo inicial, tendrá una etiqueta temporal igual a infinito. Y bueno, y se colocan esos valores en un ordenamiento tabular que nos va a permitir llevar adelante el seguimiento o el desarrollo del algoritmo. Por otra parte, la variable P corresponderá con el último nodo elegido, o sea, el nodo inicial. Entonces, P va a tomar el valor o el nombre del valor del nodo inicial. Y así vamos también a tener el otro conjunto donde van a estar considerados todos los nodos elegidos. Veamos esto a través de un ejemplo. Fíjense que acá tenemos esta red donde tiene 5 nodos, A, B, C, D y E. Aquí aparece en el sentido o la orientación de cada arco y la distancia que hay entre ellos. Fíjense que, por ejemplo, acá la orientación es de A hacia B, aquí es en ambos sentidos, de A a C y de C a A, y evidentemente las distancias son distintas. Y bueno, en ese sentido, acuérdense que dijimos que íbamos a definir, o lo que hay que calcular es la distancia mínima entre el nodo A y el nodo E. Recordemos que el nodo íbamos a trabajar con dos conjuntos y vamos a definir una variable. El conjunto B indica el valor de la distancia mínima existente entre el nodo origen y el nodo que se tiene en cuenta. El nodo M conjunto de nodo elegido y la variable P el último nodo elegido. La inicialización del algoritmo, en ese caso el nodo inicial, ahí va a tener un valor 0 y el resto de los nodos va a tener valor infinito. Entonces en nuestro conjunto B, donde vamos a detallar todos los nodos que intervienen, vamos a tener la distancia mínima para A, el valor inicial es 0 y los restantes van a tomar, le vamos a colocar un valor infinito. Vamos a la variable B, va a asumir el valor del nodo inicial, en este caso A, y el conjunto M de los nodos elegidos
inicialmente es el valor del primer nodo, en este caso A. Bueno, este es el estado de situación inicial que tenemos. Y bueno, y ahí tenemos nuestra red. Y empezamos a trabajar. Segundo paso, entonces, vamos a tomar los sucesores de P. P vale A, entonces los sucesores de P son B y C. Lo podemos ver, son los nodos inmediatamente, que están inmediatamente después al nodo en cuestión A, que es el B y el C. Y vamos a aplicarle la siguiente regla. Si nosotros queremos calcular el valor B en algún nodo, eso va a ser igual al valor mínimo entre la distancia al nodo y el valor o la distancia que teníamos al último nodo considerado, más la distancia que hay entre ese último nodo considerado y el que estamos analizando. Por ejemplo, estamos en el nodo A, aquí tenemos que podemos ir al nodo B, al nodo C. El nodo B, es decir, X toma valor B, va a ser igual al mínimo entre el valor que tenga en el vector B, que es infinito, y la distancia que hay de A a B, la distancia que de A a B es 3, más el valor que tenga A, que es 0. Entonces el valor de A, que es 0, más la distancia de A a B, que es 3. Bueno, esto nos da el mínimo entre 0 y 3, entonces D de B es igual a 3. Lo mismo, por el mismo criterio trabajamos con el vector, con el nodo C. La distancia al C va a ser igual al mínimo entre el valor que tenga C en el vector B, que es infinito, y el valor que tenga P, en este caso P está A, que es 0, más la distancia que hay entre A y C, que es 4. Bueno, ese valor mínimo es 4. Seguidamente, lo que hacemos es colocar las distancias a nuestros nuevos nodos, que es 3, B, la distancia es 3, y al C la distancia es 4, y elegimos el valor mínimo del vector B, de los nodos del vector B que no esté en M está A, el mínimo, y el mínimo es 3, es decir, el que corresponde al nodo B. Y bueno, entonces ahora hacemos que esa variable P vale B, y en nuestro conjunto de vectores, de nodos elegidos, ya notamos a B. Este es el estado de situación que tenemos ahora. Este es nuestro conjunto B, corta, el valor de la variable nuestra es B, alta, y nuestro conjunto de nodos elegidos, hasta ahora hemos elegido el A y el B. Bien. Bueno, ahora fíjense que elegimos el mínimo de B,
que no esté en M. El mínimo de B que no esté en M. Es el B. El mínimo de B que no esté en M, que era A, es B. Entonces, continuamos a partir del nodo que hemos elegido en la última iteración, el nodo B. El nodo B se sucede el nodo C, D y E. Y bueno, y tenemos que hacer el mismo análisis, ver las distancias que tenemos a C, D y E, con el criterio que ya hemos fijado, nos va a dar que de B a C hay 4, de B a D hay 9 y de B a E hay 8. Y bueno, y lo que hacemos es eso, completar esa distancia en el vector o en el conjunto B corta. A continuación elegimos el mínimo de B que no esté en M. En M tenemos A y B. Entonces el mínimo es entre 4, 9 y 8. El mínimo es 4. Que corresponde al nodo C. Y entonces nuestra variable P vale C y pasamos a anotar en el conjunto M de los nodos elegidos al nodo C. Luego de C vemos cuáles son los nodos que se continúan. Pueden ser D y E. D y E. La distancia de C a D es 7 y la distancia de C a E es 8. Evidentemente ahora nuestro vector de distancia mínima la completamos. D vale 7 y E vale 8. Y dentro de eso vamos a elegir el valor mínimo que corresponde a D. Acuérdense que el valor mínimo del conjunto B corta que no esté en M. Y en M no están ni D ni E. Y el mínimo 7. Quiere decir que ahora nuestra variable vale P va a valer D. Bien, entonces hemos elegido el último nodo elegido es el D. Y luego el D, la distancia de D a E, no hay otro nodo, es el mínimo entre el valor que tenemos hasta el momento, 8, y el valor de la distancia D más la distancia de E, que es 2. Esa distancia vale 8. Entonces, nuestro vector de distancias, completamos, el valor de E ahora vale 8. Elegimos el mínimo de B, que no esté en M está BCD, ahora es E, y nuestro conjunto de nodos elegidos aparece ya todos los nodos. Como el nodo final ya está en el conjunto M, nuestro algoritmo ya ha acabado y la distancia mínima entre A y E es el valor, la distancia que figura B, que es 8 unidades. Al estar en M todos los nodos del grafo, se han hallado todas las distancias mínimas desde A al resto de los nodos. Aquí tenemos la distancia desde A al resto de los nodos. En el momento en que el nodo final entre en M, se habrá hallado la distancia mínima desde el nodo inicial a ese nodo. Bueno, de esta forma es que funciona este algoritmo muy utilizado actualmente. Bueno, como dijimos, para obtener el camino más corto del nodo inicial
A al nodo E, se procede hacia atrás desde el nodo E, encontrando los nodos que tienen etiquetas que difieren exactamente en la longitud del arco que los conecta. En este caso, si vemos la distancia en AE y AC, la diferencia es 4, bueno, y evidentemente esa etiqueta concuerda con la longitud del arco que los conecta. Entonces digamos que este camino, una parte del camino es el CE. Lo mismo ocurre con la longitud del arco CE. Sea, si vemos el valor de BC, que es 4, y BA es 0, es 4, y bueno, y ahí aparece la etiqueta coincidiendo con la longitud del arco. Entonces, el camino más corto es el ACE. Bien. Veamos ahora otro algoritmo que nos permite calcular la distancia mínima entre dos puntos en una red, el algoritmo de Ford. Este algoritmo nos va a permitir calcular la distancia mínima que existe entre dos puntos en una red y desde luego el camino mínimo que los une. Utilizamos una representación del grafo un poco particular que facilita la resolución de problemas de este tipo y que describimos a continuación. Los nodos van a estar representados como vemos en la figura, donde n representa el valor del nodo y a, que es un número del identificador del nodo. También puede ser esta representación o esta otra, o de este otro tipo. Los arcos A sub y J estarán orientados y evaluados con la distancia entre el I y el J. Mediante un proceso iterativo daremos a cada nodo X un valor n igual a la longitud del camino más corto que vaya desde el nodo origen al nodo X sub I. Entonces primero asignamos el valor 0 al nodo origen. Para evaluar el nodo X sub I es necesario conocer el valor de todos los nodos predecesores del nodo X sub I. El valor asignado a X sub I será el mínimo del conjunto de valores obtenidos mediante la suma del valor de cada nodo predecesor de X sub I con el valor del arco que lo une con el nodo X sub I. Tercero, repetimos el punto 2 hasta evaluar el nodo final. Si no podemos designar un valor al nodo final, es que no existe un camino que los una. Si lo podemos evaluar, el valor asignado al nodo final será la longitud del camino mínimo. Y cuarto, vamos a obtener el camino mínimo. Entonces, partiendo del valor del nodo final, restamos este valor a cada arco que le llega, y entonces aquel predecesor cuyo valor coincida con dicha resta formará parte del camino. Segundo, elegimos el último nodo del camino encontrado y repetimos el punto 1. El algoritmo finaliza cuando lleguemos al nodo de partida, obteniendo la secuencia de nodos que forman el camino mínimo. Veamos esto a través de un ejemplo. Fíjense que tenemos una red donde tenemos 6 nodos y se nos pide calcular el camino mínimo entre el nodo A y el nodo F de la siguiente red. Entonces, apliquemos el criterio. Fíjense que acá aquí el nodo A, por este lado tenemos
el valor de la distancia más el valor del arco es 0 más 3, el valor es 3 y lo anotamos así. De A a D tenemos el valor en el nodo en A, la distancia, por un lado tenemos 5, pero a D también podemos ir por de B a D, donde el valor en B es 3, más 11 es 14. Y bueno, entre los dos valores 5 y 14, obviamente elegimos el mínimo, y ese es el valor que le asignamos al nodo B. Luego tenemos de C, de D a C. El valor del nodo C, el nodo D, más la distancia que es 9. Otra posibilidad, bueno, y tenemos un único valor, que decir que el valor del nodo C es 9. Luego, para llegar al nodo F, tenemos que sumar el valor del nodo C, que es 9, más la distancia entre C y F, que es 2, es 11, la distancia parcial. Por este lado tenemos de D a F, es el valor del nodo D, más 15, que es 20, y entre estos dos valores tomamos, también nos vamos a considerar esta otra rama, que desde B a E, el valor del nodo B, la distancia que es 11, y por este lado tenemos de D a E, el valor en D 5 más 6, 11, hay un empate aquí, así que el valor en el nodo E es 11, 11 de E a F es el valor en E, 11 más 7 es 18. Entonces, para definir el valor de F tenemos que elegir el valor mínimo de todos los arcos que llegan de nodos predecesores y el valor es 11. Entonces, la distancia mínima será 11 y el camino será la secuencia de nodos A, C, A, D, C y F. Bueno, de esta forma hemos calculado el camino mínimo entre A y F a través del algoritmo de Form. Bien, veamos ahora la aplicación del método simple para redes. Veamos el problema de flujo de costo mínimo. La red es una red dirigida y conexa. Al menos uno de los nodos es un nodo fuente. Al menos uno de los nodos es un nodo destino. El resto de los nodos son nodos de transbordo. Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con direcciones opuestas. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los nodos fuente lleguen a los nodos demanda. El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad. El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. Un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del envío.
algunas aplicaciones comunes del problema del flujo de costo mínimo, tipo operaciones, operación de una red de distribución, nodos fuentes son fuentes de bienes, nodos de transbordo, almacenes intermedios, los nodos demandas son los clientes, otro tipo de aplicación, habitación de desechos sólidos, nodos fuentes, la fuente de desechos sólidos, nodo de transbordo, instalaciones de procesamiento, y los nodos de demanda son los rellenos sanitarios. Otras aplicaciones, la operación de una red de suministros, los nodos de fuentes son agentes de venta, los nodos de transbordo son almacenes intermedios, y los nodos de demanda son las instalaciones de procesamiento. Y otra aplicación podría ser la coordinación de mezcla de productos en plantas. Los nodos fuentes son las plantas, los nodos de transbordo productos de un artículo específico, y en los nodos de demanda será el mercado de producto específico. Bueno, en cuanto a la formulación del modelo, vamos a considerar una red conexa dirigida en la que los n nodos incluyen al menos un nodo origen y un nodo destino. Las variables de decisión son la x, y j, que nos representa el flujo a través del nodo i hacia el nodo j. Y la información dada incluye los S, y j, que es el costo por unidad de flujo a través del nodo i hacia el nodo j, el U, y j, que es la capacidad del arco i, j, y B, i, el flujo neto generado por nodo i. El valor de B sub i depende de la naturaleza del nodo i, donde si B sub i es mayor a 0, en ese caso es un nodo fuente. Si i es un nodo demanda, entonces vamos a ver que B sub i es menor a 0, y si i es un nodo de transbordo, B sub i igual a 0. El objetivo es minimizar el costo total de mandar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda. La formulación de programación lineal de este problema es minimizar la función z, que va a depender de los costos ij y de las cantidades que transitan por cada una de las ramas, sujeto a las restricciones. Aquí lo que se hace es hacer un balance de flujo en cada nodo. El flujo que entra, el flujo que sale tiene que ser igual a B sub i para cada nodo i. Puede ser mayor que 0, B sub i puede ser mayor que 0, menor que 0, o puede ser igual a 0 en el caso de un nodo de transbordo. Y la capacidad de flujo del arco, que está entre 0 y un valor máximo, y las condiciones de signo que esas variables de decisión sean mayores que 0. El objetivo es minimizar el costo total de mandar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda. Por los nodos origen, que es igual al flujo total absorbido por los nodos destino, ahí no se garantiza que el problema tenga soluciones factibles, pues todo depende en parte de qué arcos estén presentes en la red y de sus capacidades. De cualquier manera, para una red diseñada en forma razonable, la condición necesaria más importante es la siguiente: que el flujo total generado sea igual a 0. Entonces veamos a través del siguiente ejemplo. Aquí tenemos una red de 4 nodos, tenemos arcos orientados, tenemos doble flujo entre los nodos 3 y 5, tenemos una fuente en el nodo 1, tenemos destinos en el nodo 4 y 5, tenemos los costos en cada arco y la capacidad del arco. Acá hay costos, 4 unidades monetarias y la capacidad
es 15 unidades. Tenemos las variables de decisión, x, y, j. Y bueno, y lo que hay que determinar es el flujo de mínimo costo para llevar estas 20 unidades de la fuente a la demanda en los destinos 4 y 5. Fíjense que el problema está balanceado. Y acá podemos decir en cuanto al flujo, para hacer un análisis, que como los arcos son solamente salientes en el nodo 1, acá se trata de una fuente, un nodo de origen. Fíjense que aquí, en el nodo 5, se trata de un nodo de transbordo, al igual que el nodo 4. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones del problema. Vamos a plantear el modelo matemático, vamos a plantear la función económica, las restricciones y las condiciones de no negatividad. Entonces, lo que tenemos que conseguir es, decimos que la sumatoria del costo del flujo o del transporte es, en este caso, el costo por la cantidad en todos los arcos. Ahí tenemos 4 por x1, 2, 2 por x2, 3, 4 por x1, 3, por ahí va a aparecer el valor 1 por x5, 3, dándole forma a la función económica. Sujeto a las restricciones, fíjense que el nodo fuente, la sumatoria de x1, 2 más x1, 3 no debe ser mayor que la disponibilidad. Entonces decimos que x1, 3 más x1, 3, x1, 2 más x1, 3 es menor o igual a 20. En los puntos de transbordo, fíjense que el flujo tiene que ser equilibrado. Si no se debe almacenar absolutamente nada en ese nodo, entonces el flujo de entrada tiene que ser igual al flujo de salida. Entonces, aquí el flujo de entrada sería x, pongamos en el nodo 2, sería x1, 2, tiene que ser igual a x sub 2, 4 más x sub 2, 5 más x sub 2, 3. O bien, como está expresado aquí, igualado a 0 el flujo. Otro nodo de estas características, aquí tenemos el nodo 3, tenemos que x1, 3 más x2, 3 tiene más x5, 3 tiene que ser igual a x3, 4 más x3, 5. Nodo de demanda. x2, 4 más x3, 4 menos x4, 5 tiene que ser igual a 5. Y el otro nodo de demanda es x3, 5 más x2, 5 más x4, 5 menos x
sub 5, 3 tiene que ser igual a 15. Capacidad, la expresión de capacidad de los nodos, x sub nodo tiene que ser menor o igual a 15, x sub 2, 4 menor o igual a 4, x sub 2, 3 no tiene limitación, x sub 1, 3 menor o igual a 8, x sub 3, 5 menor o igual a 4, x sub 5, 3 menor o igual a 4, x sub 5, 3 menor o igual a 4, x sub 3, 5 menor o igual a 5, etc. Y las condiciones de no negatividad para nuestra variable de decisión. Bueno, en este caso la solución óptima, acá aparecen las variables de decisión en cada uno de los arcos. Y aquí aparece gráficamente esa solución donde decimos que x sub 1, 2 vale 12 y ahí hay un flujo de 12. Sí, hay ramales donde no hay flujo, está todo escrito en verde y están las unidades de transporte. Eso a un costo mínimo de 150 unidades monetarias. Bien, otro modelo de redes que podemos resolver a través de simplex. Bien, con esto damos un pantallazo general de lo que es esta temática de modelos de redes, que obviamente a partir de ahí de trabajos prácticos van a poder profundizar y entrenar la aplicación de estos algoritmos en problemas específicos. Bueno, aquí vamos a dejar por hoy y vamos a pasar a las preguntas. Gracias, profesor. Buenas tardes. Por favor, podrían cargar su apellido, nombre, número de libreta y carrera en el chat, así registramos la asistencia. Muchas gracias.
Recording stopped. Listo, gracias. Completada la asistencia. Bien, bueno, gracias Néstor. ¿Preguntas?